noches, bienvenidas, bienvenidos un jueves más a este vuestro programa Hablando Abiertamente. En la noche de hoy nos vamos a meter en un mundo interior y en el que vamos a empezar a descubrir o quizás darle un giro a lo que estamos acostumbrados. Y lo vamos a hacer de la mano de nuestro siguiente invitado y con un libro que yo solo les adelanto, seguro que lo van a estar viendo por aquí, no lo voy a enseñar el nombre, solo el nombre del autor todavía no, que no lo conocerán, de este librito y de todo lo que él esconde aquí adentro. Sin más, para ya meternos en materia con Maximín y después veremos algo más dentro, tenemos a Esteban Rodríguez. Esteban, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, bien hallado. Un placer estar aquí. Gracias por aceptar la invitación. Antes de meternos y de hablar de Maximín, cuéntanos, ¿quién es Esteban cuando cierra el libro, cuando apaga un ordenador o simplemente está? ¿Quién es Esteban? Pues Esteban yo creo que es un soñador, es un hombre que tiene un recorrido vital y que ese recorrido vital pues le permite decir las cosas que dice con cierta autoridad moral, que es importante eso, con la experiencia de la vida vivida y leída también. Leída no solamente en los libros, sino leída también en la observación serena, tranquila, que te dan pues los años, ¿no? 35 años de experiencia en liderazgo social, has visto lo mejor y lo peor del ser humano. ¿Cuál es ese momento en el que tú dices, necesito escribir, necesito darle un giro a mi vida? ¿En qué hilo finito nos cruzamos para dar ese cambio? Sí, fíjate, lo has definido como un hilo finito y efectivamente es un hilo finito, aunque en el momento que lo estás viviendo no te parece tan fino, te parece enormemente ancho, ¿no? Sin embargo es un hilo fino en el que sin darte cuenta hay un impacto en tu vida. El impacto puede ser un impacto por una relación sentimental, por un accidente, por un tema laboral. Bueno, el caso mío concretamente fue la crisis del sector inmobiliario y la construcción en el año 2009-2010. Para mí fue determinante esa época, porque durante toda la vida anterior estuve vinculado a ese sector inmobiliario, construcción y demás, y negocios. Y de repente se vino abajo todo el edificio, por decirlo de una forma metafórica. Yo, la metáfora que uso normalmente es, para que se visualice bien, estoy en la parte alta de la escalera, a punto de llegar a la cumbre, ¿no? A la azotea, por decirlo de otra forma más entendible, y de repente te quitan la escalera. Te quitan la escalera y empiezas a rapatear por la fallada, ¿no? Y terminas en el suelo, pero hasta que no estás en el suelo, ensangrentado, desnudo, desvalido, solo, no te das cuenta realmente cuál es la realidad que estás viviendo. Después ese proceso es un proceso largo, es como el luto, cuando fallece alguien, ¿no? El luto dice, todo lo que he hecho se derrumba. Bueno, pues hay un proceso que te puede durar 2, 3 años mínimo, no antes de 2 años. Mi experiencia fue más larga. Y de pronto un día te levantas y te das cuenta de que hay otras cosas que hacer. Te pones a caminar, te pones a escribir algunas emociones, algunas situaciones en las que estás sintiendo de una forma ya mucho más limpia, mucho más realista, ¿no? Y ahí empieza el proceso de escribir, de relatar lo que acontece en tu vida, lo que acontece en tu interior y lo que acontece en tu entorno. Y relatarlo, ahí se produce una catarsis, porque uno pone sobre el papel aquello que vienes acumulando durante tiempo, durante años, y todos esos análisis que te han permitido hacer, los escribes. Bueno, y aparece un primer libro donde uno casi vomita todo aquello que ha acontecido en esa vida anterior. Y justamente máximos con lo mínimo, bebemos, vivimos, compartimos con el más es más. ¿Cuándo descubriste tú que la ecuación era al revés? Pues fíjate, con ese proceso que antes comentaba,
empiezas a darte cuenta de que tu vida empieza a tener sentido cuando eres consciente del momento presente, del momento que estás viviendo, en el instante que estás viviendo. La rutina, la dinámica de trabajo, de querer estar en todos sitios, hacer muchas cosas, ganarte la vida, atender a la familia, la educación de los hijos, etcétera, te oculta esa posibilidad de estar presente. Te la oculta porque no tienes la conciencia suficiente. Ahora, lógicamente, con el tiempo transcurrido y la experiencia acumulada, sí que se puede compatibilizar una cosa que otra. Por eso, una de las cosas que yo estoy pues, muy entusiasmado con hacer es hacérselo llegar a la gente entre más joven mejor. Cuanto antes te des cuenta de que la vida es ahora, no es mañana ni es el día anterior, sino que es ahora, cuando antes te des cuenta, antes empezarás a vivir con más plenitud. Y de ahí viene Maximin. Maximin viene de momentos de máximos con lo mínimo. Es decir, no hace falta llegar a la cumbre para disfrutar del camino. El camino se disfruta paso a paso. Y cuando te das cuenta, estás arriba. Puede que llueva cuando llegues, pero da lo mismo. Puede que haya nieve, da lo mismo. Puede que haya demasiado calor, da lo mismo. Ya has vivido cada paso, cada instante para llegar arriba. Y eso lo has ido viviendo con vitalidad, con alegría e incluso con las tristezas que uno tiene que atravesar, con las emociones correspondientes. Y hablando justamente, ya has dado un poquito de pincelada de quién es Maximin. Pero más importante aún, ¿cuánto hay de ti en Maximin? Mira, eso es una pregunta interesantísima. Siempre que cuando se le hace a un escritor, uno trata de justificar. Pero yo creo que cuando uno escribe, uno pone en un papel algo que estás sintiendo, ¿no? Estás poniendo tu vida por delante. Sí. Lo que ocurre es que le aportas también el conocimiento adquirido. Y es lo que se persigue con Maximin. Sí. Maximin viene a ser un libro donde se pone de manifiesto las emociones. Pero hay algo interesante, y es que no se devalúan ninguna emoción, no se clasifican como buenas o malas, son emociones. Y ahí hay un gran secreto de cómo podemos gestionar esas emociones que son parte de nuestra vida. Y justamente dice que es un libro de niños, jóvenes, adultos. Es arriesgar para un mundo en donde todo es etiquetar a las personas. ¿Y por qué arriesgas por lo multigeneracional? ¿Por qué lo decimos? Los que escribimos, tú bien lo sabes. Sí. A veces nos regimos a un tipo de público, a otro, pero en tu caso, por tu forma de estructurarlo, como bien comentas, es multigeneracional. ¿Por qué has decidido hacerlo multigeneracional? Porque también sabemos, has hecho mención, no es lo mismo la forma de pensar, de concienciarnos, de reflexionar de una generación a otra. Sin duda alguna, efectivamente. Muy interesante, fíjate, a eso te voy a responder con una observación que me hizo un psiquiatra. Estuve en un congreso en Tenerife, en La Laguna, de salud mental, neuropsiquiatría, hace ya pues, unos meses, y un psiquiatra me dice, carajo, me has engañado con esto, ¿no? Porque yo pensaba que era un libro para niños, pero esto está pensado también para los padres. Digo, gracias por hacerme esa observación, les dije, porque efectivamente así es. Tiene ese carácter juvenil, ¿no? Esos dibujitos y tal, pero ¿cuánto de niños no hay en cada uno de nosotros? Tengamos la edad que tengamos. Y además, en la medida en que vamos teniendo edad y se nos rebaja el ego, nos acercamos más a esa visión que tiene la niñez, que es una visión menos condicionada por el ego y con más presencia, más aquí, más ahora, ¿no? Entonces, lo que intenta Maximin es, con ese juego, ¿no? Esa danza entre los muñequitos, ese Maximin que se convierte en un personaje, fíjate de la frase, momento básico lo mínimo, se convierte en una palabra, Maximin, y además una Maximin inclusiva, porque se ven ojos diferentes, tamaños, no hay una uniformidad, ¿no? No hay nada perfecto. En esa imperfección está lo perfecto, ¿no? Y luego trata de conciliar la emoción como algo transversal en la condición humana. Da lo mismo la edad que tengas. Si hay algo que te produce tristeza, que tú la puedas reconocer y la puedas expresar.
y da lo mismo la edad que tengas, la vas a atravesar. La cuestión ahí está en cómo la atraviesas. Si te vas a generar dolor o sufrimiento, el dolor es algo, el dolor es como la emoción, es espontáneo, dura poco tiempo. El sufrimiento no, el sufrimiento es algo más constante. Entonces, cuando atravesamos la emoción, tenemos que detectarla, identificarla. La tenemos identificada, muy bien, ahora tenemos que aceptarla, es otro trabajito. Identifico y acepto. Bueno, ya sé que tengo un problema y como es un problema, lo voy a resolver, porque todos los problemas tienen solución. Y luego empiezo a estudiarlo, a ver qué alternativas tengo para superar esa situación. Y el siguiente paso, que es el cuarto, que es la acción. La acción que viene precedida de la identificación, de la aceptación y del estudio. Entonces, cuando las decisiones que tomas en tu vida, sean cuales sean, pasan por ese filtro, van a ser decisiones buenas, siempre. Qué bueno. Y además, también haces mención, y a veces en los libros o se hace de forma superficial o se hace de forma fugaz. Maximín transita por la tristeza, la rabia, el miedo, la apatía, etcétera, etcétera, emocionalmente hablando. Emociones que muchos llamamos mal llamadas negativas. ¿Por qué elegiste no esconderlas, como solemos decir, bajo la alfombra de esa positividad tóxica? Y esa palabra que tanto se usa ahora. Sí, bueno, claro, mira, yo llegué a este libro después de estar estudiando psicología positiva, gestión emocional, mindfulness, gestión emocional a través de la psicología positiva, ¿no? Entonces, algunos años he andado ahí indagando y me he dado cuenta de que la psicología, la positividad se malinterpreta, porque se piensa que, bueno, todo es positivo, hay que estar así, todo muy zen, muy... Y no, la psicología positiva lo que abarca, lo que es la posibilidad de que te des cuenta de que siempre hay una manera de resolver y de salir adelante. Pero hay que aceptar la realidad y a veces la realidad es dura. Y la realidad es que hay blanco y hay negro, hay yin y hay yang, es decir, las cosas no son neutras, tienen variedad. Hay extremos también que hay que identificar y conocerlos. Por lo tanto, lo que nos enseña la psicología positiva es que podemos ver las cosas muy mal, pero siempre hay luz al final del camino, siempre hay luz en la mirada. Tienes que pararte, calmarte, reconocerte y estar presente. Y desde ahí, desde la calma, puedes ver siempre una salida, la que sea, pero siempre hay una salida. Sin embargo, cuando te ponen en clave positividad absoluta, pues es irreal, absolutamente irreal. Sí, las cosas tienen sus pros y sus contras y hay que trabajar en esos pros y sus contras para resolverlos. Además, es un aliciente precioso, porque son retos, alicientes para seguir adelante, para superar, para subir un peldaño y otro, ¿no? Esos son verdaderamente pasos. Y también en el libro se habla, y también es algo que hacemos mucho, antes lo comentaba, etiquetamos y también juzgamos. Es algo muy feo que también hacemos últimamente, de juzgar mucho. Habla de transformar cada emoción sin juzgar. ¿Cómo se puede hacer eso? Porque, volvemos, estamos en una sociedad en la que etiquetamos y juzgamos muchísimo. Sí, qué bueno, porque son dos expresiones muy usadas y además muchas veces de forma sutil, ¿no? De forma sutil no etiquetamos, pero estamos etiquetando, ¿no? No juzgamos, pero estamos juzgando, ¿no? Un amigo te pide un favor o te dice, coño, me encuentro mal y tal, y lo primero que le soltamos es que, bueno, como me está pidiendo un favor, ahora le voy a decir yo lo que tiene que hacer. Tú lo que tienes que hacer eso es un error, es un error. Yo creo que un amigo, cuando tiene una necesidad, una persona, un hijo, un compañero, cualquier persona que acuda a ti, tiene una necesidad, lo que quiere es escuchar, lo que quiere es que le escuchen, ser escuchado, ser visto, ¿no? Y acompañar. Es decir, el hecho que te piden ayuda te da derecho a... No te da derecho. Sí, yo creo que ese momento es para estar con la persona sin etiquetas. La etiqueta es tremendamente juiciosa, se incluyen los dos aspectos, ¿no? Es muy juiciosa y además hace mucho daño. Yo lo que siempre le pido a las personas que suelen tener esa actitud es decir, oye, vamos a colocarnos en el lugar del otro. ¿Cómo te verías en esa posición? ¿Te gustaría, cómo te sentirías si yo te estoy juzgando, te juzgo, te digo, es que tú eres, no es que te has comportado así, sino que tú eres así? Es diferente, es decir, uno puede estar
tener un enfado un día. Porque uno puede estar, bueno, no estás estabilizado, tienes nervios y tal, y puedes tener un enfado, puedes tener una palabra malsonante. Por eso ya no eres esa palabra. O sea, este tipo es un malcriado, ¿no? Esta persona ha actuado así en este momento, posiblemente motivado por lo que sea. Que no vamos a justificarlo, pero eres el momento, no es la persona. Sí. Nosotros afortunadamente somos mucho más de lo que aparentamos, incluso de lo que expresamos. Que por las expresiones nos van a conocer, pero más que nada por las acciones, por cómo actuamos. Yo te puedo vender aquí la moto, ¿verdad? Pero al final, cuando vas a cogerla y no tiene ruedas, te vas a dar cuenta que no tiene ruedas, no vas a querer la moto. Entonces, nuestras acciones son las que verdaderamente nos dan nuestro perfil. Totalmente. En la sinopsis hablas de algo de una frase que todos solemos decirlo, nuestras sombras y nuestras luces, de cómo una cosa nos enfrenta con la otra. ¿Qué has aprendido justamente en estos cambios, en estos años, de tus sombras y tus luces? Bueno, que mientras haya sombras, hay luz. Es decir, la sombra es parte de la luz y no detectamos la sombra si no proyectamos una luz sobre un cuerpo determinado, ¿no? Sobre un pensamiento, sobre un cuerpo, sobre cualquier situación. ¿Sí? Son compatibles. Una de las cosas que he aprendido es que hay que ser humilde, pero que la humildad no se convierta en una sombra. La humildad es una forma de ser, la alegría es una forma de vivir, de sentir, y eso va dentro de nosotros. Las sombras y las luces son parte del camino, afortunadamente son parte del camino, y tanto una cosa como la otra nos van a enseñar mucho. La sombra nos enseña a conocer la oscuridad y nos enseña también a cobijarnos en la sombra muchas veces. La luz, por otro lado, es la proyección de tu vida, el camino. Saber que en esa misma luz, o bajo esa misma luz, hay muchísimas personas como tú. Pero también en esas sombras hay muchísimas personas como tú. No somos más porque en un momento determinado brillemos. Es una enseñanza maravillosa. No porque estemos en un momento de luz, nos da derecho a aplastar a aquellos que están en la sombra. Tenemos que caminar con sigilo, con cuidado, para que en ese camino de sombra en el que están muchas personas, quizás que nuestro reflejo de luz les ayude a encontrar también el camino, a ir al refugio, como se suele decir en términos deportivos, automovilísticos, ¿no? Al rebufo, ¿no? Algo así, del que va adelante, ¿no? Y eso hay que saber ir delante, liderar el camino, pero también hay que saber ir detrás y estar ahí tras el que lidera. Entonces, es la humildad, definitivamente la capacidad de liderazgo y la humildad para saber estar tanto arriba como en donde te corresponda en cada momento. Y en cada momento, lo que dices tú no es lo mismo el día que tú te vas a estar pleno y vas a estar arriba dándolo el 1000%, a un día que estás y dices, bueno, vamos a dejar otro que hoy está pleno, que aporte ese granito, como nosotros decimos, y que aporte esa fuerza que nosotros necesitamos ese día totalmente. ¿Cómo fue el proceso a la hora de estar escribiendo Maximín? En algún momento... Claro, nos metemos tan profundamente porque estamos hablando de las emociones y eso a veces, cuando empezamos a mirar las nuestras mismas, abrimos el cajón de Santres, es una jodienda. ¿Fluía fácil o hubo momentos en que te bloqueabas, decías, necesito tomar aire, necesito respirar para poder continuar? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, todos los procesos creativos, en este caso, fíjate, es un proceso de dejarte fluir. Ir analizando cada cosa, sí. Tienes una idea, yo quiero hablar de las emociones. Y para hablar de las emociones tienes que sentir las emociones. Entonces te vienes a tus propias vivencias. ¿Cuándo he tenido miedo yo? ¿Qué ha ocurrido cuando he tenido miedo? ¿Qué hacía aquí yo de pequeño, por ejemplo, no? ¿Y recuerdas cosas? Claro. Hay situaciones en las que he tenido una sensación de asco, que la sensación de asco es muy variada, no solamente es porque hay algo sucio. Puede ser por algo
que esté haciendo alguien y te produzca asco, ¿no? Es decir, repugnancia, ¿no? ¿Cómo gestionas, no? ¿Cómo he gestionado yo? ¿Qué ha ocurrido en ese tiempo? ¿O qué he visto, no? Y entonces empiezas a analizar un poco, por eso tiene que ver esto con la pregunta que me hiciste al principio, ¿cuánto tiene de mí? Claro, tiene muchísimo, ¿no? Porque a fin de cuentas quien le escribe establece un filtro, ¿no? Lo que a mí me ocurre algo que procuro siempre en mis libros, casi todos están atravesados por mi relación con los demás, por mis conversaciones con las personas, por mi observación. Tengo una virtud que es la capacidad de observar, es una virtud que se desarrolla también, como todas las virtudes, ¿no? Es decir, la tienes, pero si no la alimentas, si no la entrenas, pues no. Y entonces, esa capacidad de observar, y fíjate, cuando verdaderamente empecé a observar sin juicio, porque enseguida está el juicio. Lo que hemos hablado. ¿Verdad? Lo que hemos justamente, ¿no? El juicio sobre la marcha no es que debería. No, observa sin juicio. Me preguntabas antes que cómo se hace. Pues fíjate, observando simplemente, no colocando tu mapa mental, no diciendo tiene que esto debería ser así, mira tú qué mal, mira cómo. No, simplemente observa y deja, observa y deja. Tú no eres eso que está ocurriendo. Tú eres un observador. La figura del observador en psicología se utiliza mucho, en coaching se utiliza mucho, ¿no? Pero es que en la vida diaria se utiliza. La utilizas tú como escritor también. Tú observas y proyectas. Porque hay parte de ti, claro que sí, eres el que transcribe, eres el filtro. Pero cuando te entrenas en la observación serena, tranquila, te permite respirar, sentir que el aire entra en ti. Ese detalle simplemente te va a ayudar a que lo que salga sea una respuesta y no una reacción. Vivimos en una situación muy reactiva. Hay mucha discusión, mucha pelea. Acción-reacción, que siempre lo decimos, y en relaciones es brutal. Terrible, es muy malo. Quien vive en pareja o ha tenido alguna relación y analiza el por qué se ha roto o por qué en algún momento ha habido conflicto aunque estén juntos, verá que la mayor parte de los conflictos es por la no escucha. Claro. Si no nos escuchamos, si ya estamos preparando la respuesta sobre una pregunta que estamos inventando nosotros, pero no estamos escuchando la pregunta. No estamos escuchando cuál es el estado anímico en el que está la persona que tenemos al lado, enfrente, ¿no? Y nos podemos discutir desde nuestra visión. Por eso es importante la pregunta, ¿desde dónde te estás pronunciando? ¿Desde dónde me haces esa pregunta? ¿Desde dónde estás teniendo esa respuesta? Hacernos esa pregunta es muy interesante y es un tema que yo siempre recomiendo mucho. Y desde Maximín, desde que a fin de cuentas Maximín es un poco una filosofía de vida, Vidal, es una filosofía de vida, es decir, al final lo que te viene a decir Maximín es que quieto, parado, calma. La calma es la base desde la que deben partir todas las decisiones, desde la calma. Alguien me dice, hombre, pero todo el mundo no tiene tiempo para estar en calma. Sí, si se entrena, tú puedes tomar decisiones, responder a situaciones adversas con rapidez, que es diferente a reaccionar ante esas situaciones. Es decir, te entrenas, claro, tienes ya unas habilidades y en vez de tardar 2 horas, tarda 2 minutos. Claro que sí, que se puede hacer. Y en una discusión, en vez de hacer así, simplemente haces esto y ya te da tiempo para responder. Porque estás viendo en la otra persona no solamente sus palabras, estás viendo el lenguaje corporal. Y en el lenguaje corporal te está diciendo, te está dando información que te la estás perdiendo porque estás tú ya en tu respuesta. Claro, ¿cuántas veces no terminas diciendo, no, es que justamente eso es lo que yo quería decirte? Claro, pero es que no me he dado tiempo que te hiciera la pregunta. No has escuchado mi pregunta, ¿no? Ni mi preocupación, ¿no? Entonces, ahí falla mucho las relaciones personales y de pareja fallan mucho en ese aspecto. Y ya no solo en lo personal, lo de pareja. Lo estoy viviendo últimamente por motivos personales, estoy en centros educativos, por motivos profesionales, perdón, estoy en centros educativos y hay cero escucha. Yo no sé qué nos espera por delante, ya los grandes lo estamos haciendo y lo estamos viendo los más pequeños. No le has dicho nada o le has mostrado hace una cosa un segundo y le dices, ¿qué te acabo de mostrar? No sabe. No retienen y no escuchan. Pero nos está pasando a la sociedad actual y una situación que nos está llevando justamente a todo ese tipo de... No hay una conversación, no hay un diálogo, ya nos lleva toda la discusión, no, yo tengo la razón, no, la tengo yo, no. Nos está faltando esto y es algo que hay que plantearse y mucho. Sí, yo creo que fíjate, nosotros los que trabajamos con
con personas y los que nos dedicamos también un poco a la comunicación, como en tu caso, quizás debamos de reformularnos cómo nos comunicamos, es decir, porque no podemos instalarnos en que efectivamente no hay escucha. A lo mejor tenemos también que hacer algún giro en cómo comunicamos. Es decir, a lo mejor hay que llamar la atención de una forma más tranquila. Por ejemplo, con niños, decía. Yo recuerdo algunas charlas que daba en institutos y me decían algunos profesores, pues esta clase es un poco complicada y tal. Y yo entraba a la clase, observaba, hacía un escaneo, como me lo hacían ellos a mí también. Y algunos me decían, no, yo no quiero participar, no te preocupes. Yo cuando tenía tu edad, y yo era peor que tú, yo no entraba un poco en la dinámica de ellos, era un lenguaje que ellos entendieran y les llamaba la atención. Entonces, una de las cosas que trabajábamos mucho era la diferencia que había entre competir y cooperar. Entonces te paras y le haces ejercicios que ellos puedan verlo, que ellos lo vivan, que lo sientan, ¿no? Entonces ahí empiezan a recuperar la atención. Y le hablaba de que era la escucha activa. Dice, bueno, tú escuchas, sí, pero tú oíste algo. ¿Qué me puedes decir? Claro, tienes que pararte y decir, bueno, y la conversación, generar conversaciones para conseguir un objetivo común. Claro, si no se escuchan, si no se comunican asertivamente, pues no va a haber solución. No. Entonces los presionas un poco para un objetivo común de todos y les enseñas los mecanismos más adecuados, más asertivos para el entendimiento y conseguir el objetivo como equipo, para que desaparezca, entre comillas, la competitividad individual y aparezca la competitividad como equipo. Si nosotros, y a nivel de empresas pasa igual, si, hay empresarios antiguos que, bueno, y algunos también todavía, que generan competitividad entre los empleados para que la empresa funcione. Es un error terrible. Eso dura lo que dura un caramelo en la puerta de un colegio. Lo que funciona es la cooperación. Generar lazos, no es más que ver la naturaleza. Nuestra capacidad mental funciona por las sinergias que se generan entre las neuronas. Es decir, a menor relación de neuronas, menor capacidad tenemos de responder. Y en las empresas pasa igual, es decir, tenemos que crear facilidad de comunicación y predisposición de todos los intervinientes en que el producto final salga y sea competitivo, salga con el menor esfuerzo posible y con la mayor calidad. Y eso, si se explica bien, repercute también en el bienestar de los trabajadores de una empresa. Y genera además, hay otra cosa, que no solamente es bienestar, sino que además es orgullo de pertenencia. Estamos en un proyecto común, eso funciona en la psicología humana, funciona. Sí, el sentimiento de pertenencia, de que estamos yendo por algo, si estamos con un objetivo común, eso genera ilusión. Entonces, venir a trabajar pasa de ser una carga, a ver qué va a pasar hoy, ya era el día, a decir, wow, venga, hoy vamos a por esto, objetivo. Y además, ya sé que el compañero que está dentro, gestionando las notas que yo le paso para que la mercancía salga, ya sé que está funcionando con mayor ánimo posible, porque además eso va a ahorrar en tiempo y en calidad del trabajo y en beneficio económico. Bueno, pues eso es fabuloso, ¿no? Pero para eso hay un proceso en el que hay que tener claro, y fíjate, tiene que ver con lo que hacemos, ¿sí? Hay que cuidar mucho la narrativa. ¿Qué palabras? El sentido de las palabras. No valen los dichos de siempre, ¿no? Algunos valen, otros no valen, ¿sí? Y hay que apartarlos. Hay cosas que, hay un lenguaje que hay que erradicar y construir un lenguaje asertivo, un lenguaje que nos permita pues comunicarnos, decirnos las cosas con amabilidad, porque a veces hay cosas que no nos gustan, hay que saber decir que no, pero se puede decir no sin insultar, sin agredir, con respeto, efectivamente. El respeto es un tema que los grandes líderes se lo ganan, no se impone, el respeto no se impone, un respeto impuesto es un respeto que hace agua, tarde o temprano, porque es la voluntad de las personas. Claro. Tú no puedes actuar sobre una decisión de nadie. Claro. En el libro, y justamente siguiendo, y justamente en usar el vocabulario concreto, en no
como decimos nosotros, no poner muchos floriponcios a los textos, no alargarlo más de la cuenta. Claro. Usa breves relatos justamente para expresar estas cosas. ¿Por qué decides hacer relatos breves y no algo más extenso, por así decirlo? Claro, porque el relato breve te puede sintetizar, ¿verdad? El mensaje. No sé, aquí de repente, pues imagínate, ahora mismo, aquí, apatía, ¿no? Apatía, fíjate, por ejemplo, la apatía. Vamos a hacer un juego. ¿Tenemos tiempo de hacer un juego sobre bueno, apatía? un poquitito. ¿Eh? Un poquitito. Mira, ¿Cuántos aquí, minutitos tenemos? Venga, pues mira, muy rápido. Dice aquí, Maximín pasaba unos días en su sofá. Coge la página 68. Verás tú que vamos a hacer algo aquí bonito. Dice, pasaba los días en su sofá, pegado al móvil, viendo la televisión y navegando sin rumbo por las redes sociales. Parecía cómodo, pero en el fondo sentía un vacío difícil de explicar. Cada día era igual que el anterior, sin sorpresa, sin emoción. Sus ganas de moverse desaparecían, y aunque no había nada que lo obligara a quedarse ahí, tampoco encontraba un motivo para levantarse. Continúa. La apatía lo envolvía como una manta, pesada, pero engañosa. Parecía confort, pero no lo era. En realidad se sentía atrapado en una rutina que lo hacía sentir seguro, pero al mismo tiempo apagado. Un día, mientras deslizaba su dedo por la pantalla, por inercia, su teléfono quedó sin batería. Un pequeño momento de silencio en su mente le hizo notar algo importante. No recordaba la última vez que había hecho algo que realmente disfrutara. Suspiró y miró por la ventana. Afuera el sol brillaba, los árboles se mecían con el viento y el mundo seguía en movimiento, mientras él estaba ahí, inmóvil. En ese instante recordó que algo que su maestro de mindfulness le había dicho. No necesitas sentir ganas para empezar, solo empieza y las ganas vendrán después. Decidió probarlo, sin pensar demasiado. Se puso de pie, salió al balcón y dejó que el aire fresco le rozara la cara. Sintió su cuerpo desesperarse, con cada respiración. Inspirado, salió a dar un pequeño paseo, aunque su mente intentaba convencerlo de quedarse en casa. A medida que caminaba, notó algo sorprendente. Su apatía no era más que una barrera mental. El mundo tenía colores, sonidos y movimientos que había olvidado por completo. El cielo no era solo cielo, era un lienzo azul vibrante. El aire no era solo aire, sino un susurro que lo despertaba. Ese día, Maximín aprendió que el verdadero confort no estaba en la inercia, ni en la rutina vacía, sino en descubrir, explorar y sentir el mundo con todos sus sentidos. Desde entonces, cada vez que sentía la pereza apoderarse de él, en lugar de esperar a tener ganas, daba un pequeño paso, sin pensar demasiado, confiando en que el movimiento lo llevaría de vuelta a la alegría de vivir. Claro, y siempre viene en todo texto viene una reflexión. Aquí nos dice que la apatía nos atrapa con la falsa sensación de confort, pero en realidad nos desconecta de la vida. Maximín nos enseña que no debemos esperar a sentir motivación para empezar a actuar, sino que basta con dar un pequeño paso para despertar entusiasmo. A veces no solo necesitamos movernos un poco para recordar, a veces solo necesitamos movernos un poco para recordar que el mundo está lleno de oportunidades esperando por nosotros. Y haciendo justamente reflexión a esto, es algo que estamos viviendo con la era digital, el aburrimiento. Cuando ya un niño no tiene esto, no tiene una pantallita delante, me aburro. Es bueno aburrirse. Claro. Es un concepto que yo todavía no entiendo. Es bueno aburrirse. Te sientas, te aburres. La creatividad, el darle vuelta a otras cosas más allá. Lo que dice, asomarte a la ventana, que a lo mejor el árbol ha estado creciendo los últimos meses y tú no te has dado cuenta. O tu abuelo o tu abuela tiene un rosal bonito delante de casa y no te has dado cuenta. Aburrirse es bueno porque nos da las ganas de hacer cosas diferentes. Efectivamente. Tenemos algunas cosas, algunos tópicos como que el aburrimiento es insoportable, como que la tristeza es mala. Pues no, mira, el aburrimiento muchas veces te permite desarrollar la creatividad, te permite ver. Yo le invito a los televidentes que cojan ahora por la mañana y se levanten y observen algo con atención, algo que hayan visto todos los días, que lo ven todos los días, pero paren un momento, respiren y observen con atención, hasta incluso la cara de un amigo, una persona, y vas a notar cosas distintas. Caramba, parece como que, lo noto distinto, ¿no?
Si no nos damos cuenta de las cosas que ocurren. O por ejemplo, cuando tengamos tristeza, no pasa nada. La tristeza nos permite una mirada más tranquila y serena hacia nuestro interior, nos permite reconfortar un poco, salir de la rutina, de la prisa, de toda esta cosa que nos absorbe. Sí, ninguna emoción es mala. Las emociones te enseñan cosas. La clave está en que no te veas desbordado por ellas, sino que nunca se te pongan delante. El miedo es preventivo. El miedo tú le dices, bien, muy bien, vente conmigo. No te pongas delante porque si no, no me dejas caminar. Pero vienes aquí a mi lado y yo me acompañas, no pasa nada. El Pepito Grillo que dice, ten cuidado con esto, ¿vale? El ángel y el demonio en los hombros, como claro, se puede decir. pero si se te pone delante, te bloquea. Si te pones delante, tú no te vienes ahí, imagínate que te viene aquí al estudio y te entró pues cierto respeto porque vienes con un invitado que no conoces bien y miedo escénico y al final te trabas con las preguntas y no, tranquilo, que voy a estar muy atento, voy a estar observando a ver qué pasa y al final te sale el mejor programa del mundo. Es decir, cuando damos espacio, tenemos que ser generadores de espacio para que se desarrollen los pensamientos, se desarrolle la palabra y haya encuentro con el otro. Esa es la clave, generar espacio para el crecimiento. Una semilla crece cuando tiene espacio para desarrollarse, cuando tiene el alimento que tiene, que el oxígeno que le llega, el agüita, ¿no? Entonces, cuando hay espacio, la semilla crece. Hay semillas que han estado ocultas durante miles de años, curiosamente, y han salido en un momento determinado de la vida. Entonces, necesitamos ese espacio, esa oportunidad, y para aprovechar las oportunidades es estar atento, estar con atención plena. Es lo que decías tú, ser observador, porque nos estamos olvidando de observar, de mirar. Claro. Nos estamos perdiendo todo. Vivimos en una pantalla que no somos capaces de ver lo que tenemos a un metro de nosotros. Claro. Y es una realidad que nos está realmente llevando a nuestro interior. Te voy a hacer unas 4 o 5 preguntitas rapiditas. Muy bien. Vale. Una palabra que defina a Maximín. Calma. Perfecto. Una emoción con la que todavía luchas. Ansiedad. Un personaje que necesita leer este libro. Un personaje que necesite leer este libro. Alguien que esté muy ocupado. Ese es el personaje. Una persona que tenga ese perfil. Alguien que esté muy ocupado. Completa la frase. La vida máxima es cuando. La sientes plenamente. Si pudieras enviar este libro a tu yo de hace 20 años, ¿qué crees que habría cambiado? El 80% de los años, de lo ocurrido durante los siguientes años. Hubiera cambiado. Por eso pues puedo permitirme decir esto y puedo permitirme estar completamente convencido de que una persona joven, una persona en pleno apogeo, da lo mismo que sea 14 años, 8 años o 40, que conecte con la esencia del libro, no digo que lo lleve a rajatabla, sino conecte con la esencia del libro, le va a ser muy útil, va a ganar tiempo. Yo se lo recomiendo a la gente joven, a mis hijas se lo he recomendado y me llevan años de adelanto, porque ya ellas conocen, han vivido experiencias y la aplican. Entonces, cuanto antes empieces a aplicar el contenido de la esencia de Maximín, de momentos de máximos con lo mínimo, de vivir el momento presente, del aquí y la ahora, de una forma real y consciente, antes empezarás a vivir una vida plena. Totalmente. Ahora mismo tenemos muchos televidentes que nos están viendo y están pasando siempre por ese proceso que decimos y hemos nombrándolo de una manera, nombraste la palabra ansiedad. Estamos en un momento de mucha ansiedad, de mucho estrés, salud mental. Sabemos la situación en la que nos encontramos. ¿Qué le diría directamente a estas personas que nos están viendo, de corazón a corazón? Esas personas que se sienten ya cansadas, abrumadas, que llega ese momento y dicen, ya pierdo toda esperanza de no hacer nada. ¿Qué le diría? Pues le diría que la vida cada día comienza de nuevo. Que cada vez que te acuestas a dormir es como si murieras en el plano físico. Amanecer y agradecer. Cada día, amanecer y agradecer. Dejarnos las preocupaciones que solamente nos generan ansiedad, de la que hablábamos antes. Olvidarnos de quienes fuimos en el sentido de que
ya no somos como éramos. Eso es pasado. Saca de ahí las mejores conclusiones. Pero el momento más importante de tu vida, el más importante de tu vida, es el que estás viviendo en este instante que estás escuchando estas palabras. Muy bien. En 30 segundos. Porque alguien que nunca, pues siempre hacemos mención a una palabra, también se está escuchando mucho desde unos años para acá, mindfulness. En 30 segundos, porque alguien nunca que haya cogido un libro de mindfulness o cualquier otro libro vinculado a este tipo de ayuda, debería darle una oportunidad a Maximín? Porque la oportunidad se la va a dar a sí mismo. Le va a permitir vivir el instante. Y simplemente, cuando vaya a pasear con el perro, que deje el teléfono móvil y atienda al perro y atienda el camino que está recorriendo. Simplemente con eso. O simplemente cuando esté conduciendo, que sea consciente de que está metiendo de velocidades al vehículo o que está mirando la distancia que hay entre el vehículo delante y él. Cuando esté en la playa, cuando esté comiendo, por ejemplo, cuando vayas a comer, lo primero, agradece los alimentos. Agradece a todas las personas que han hecho posible que esos alimentos hayan llegado a tu mesa. Y sé consciente de que estás masticándolo. Cuando estás en ese momento, estás viviendo la vida con plenitud. Conciencia plena. Eso es la doctrina máxima de mindfulness, que es mente serena, calma. Hay otra expresión que es mindful, que es mente llena. En este caso, la mente nunca está vacía, la mente siempre está en acción. Entonces, mente serena, mente de estar pleno, conciencia de lo que estás viviendo. Esa es la clave. Qué bueno. Y para terminar, ¿cuál es tu mayor deseo con este libro? Ya no estamos hablando de temas de ventas, temas reconocimiento como tal, sino de impacto real o del impacto que pueda tener sobre tus lectores. ¿Cuál es tu mayor deseo ahora mismo? Mi mayor deseo es que las personas que tengan la posibilidad de leerlo, lo mejoren con su lectura, que les haga sentirse mejores personas y que aporten, seguramente van a aportar su experiencia personal a lo que el libro puede decir, porque esto simplemente es unas pinceladas mediante las cuales te vas a ver reflejado. Imagínate, el Sol tiene una energía tan poderosa que es capaz de sostener todo un sistema planetario. Bueno, pues un rayito pequeñito de ese Sol nos llega a la Tierra y hay que ver la cantidad de cosas maravillosas que hace posible en la Tierra. Bueno, pues imagínate ahora que tú eres esa cosita pequeña a la que llega un rayo de Sol. Eres parte de ese universo maravilloso. Todo ese universo está en ti. Y si tú eres capaz de conectar con las lecturas que hay aquí dentro, vas a conectar con tu esencia. Porque esto no es una clase magistral de nada. Esto es la esencia pura de la vida, de forma sencilla y humilde, pero maravillosamente concebida como algo, diríamos, yo iba a decir algo como divino, ¿no? Sí, porque es la divinidad que hay en cada uno de nosotros. Cada vez que te expresas, cada vez que expones una palabra, siente que hay una energía poderosa en esa palabra. Esa palabra está acompañada de un pensamiento. Es tremendo. Entonces, es que eres tan grande, cada ser humano es tan grande como el universo entero, porque todo se contiene en él. Una gota de agua, cualquier gotita de agua analizada, es lo mismo que el océano entero. No hace falta analizar el océano entero. Es lo mismo. O sea, la química, el componente químico es exactamente el mismo. O sea, que nosotros somos una maravilla. Entonces, tenemos que permitirnos vivirlo con plenitud, con autenticidad, con humildad y con la grandeza de ser seres humanos, que además, cuando somos capaces de vernos así, de amarnos así, vamos a hacerlo con el otro que tenemos delante. Yo puedo ser tú, Vidal, perfectamente. Yo puedo estar ahí, tú puedes estar aquí. Yo puedo sentir lo que tú estás sintiendo. Pero perfectamente, porque aunque seamos diferentes en la forma, en lo más primigenio de nuestro ser, somos lo mismo, pertenecemos a lo mismo. Y eso es la maravilla del universo. Recordar que somos seres humanos, que somos seres vivos, porque cuando hablo de seres humanos no quiero dejar atrás una planta, un animal, lo que sea, porque forma parte de nosotros también, forma parte de la vida de este planeta, ¿no? Entonces, y eso, si somos capaces de canalizarlo desde la bondad de ser,
desde la gratitud de hacer y de recibir, a seguir. Pero lo realmente, y justamente para acabar, y has dado algo, ser humano, recuperar la humanidad, que es algo que se ha perdido. Para descubrirnos realmente interiormente cómo somos nosotros, que somos totalmente bien, como dices tú, en nuestro inicio, en nuestra raíz, en nuestro ADN, todos somos iguales de un inicio, venimos de donde venimos, pero se está perdiendo la humanidad. Pero que estamos despistados. Estamos despistados ante la avalancha de tanta noticia. Toda la información. Exactamente. Entonces, realmente está en nosotros todo eso. Sí, lo que ocurre es que estamos despistados. En el mayor despiste, pues nos desfocalizamos y nos desviamos y empezamos a composiciones y con planteamientos extremistas derivados del miedo. El miedo cuando te invade, uno lucha por la supervivencia y desde el miedo uno se arma. Uno cuando tiene miedo, ¿qué hace? Haces así y incluso estás a la defensiva. Entonces, tenemos que empezar a valorar el miedo como algo normal de la vida, pero no puede dominarnos la vida. Somos seres de amor, somos creados desde el amor. Entonces, el miedo nos acompaña a preservar nuestra vida, nuestra vida física, pero nada más. Si no puede dominarnos, porque eso nos hace huraño, nos hace malas personas. Y eso de la humanidad que tú hablas, ¿sí? Nos deshumaniza. Porque quien ataca a otra persona o quien ataca a un animal, quien mata por matar, quien rompe por romper, está deshumanizado, está tremendamente despistado, está dormido a la conciencia. Hay que recuperar niveles de conciencia. Totalmente. Y antes de despedirme, para que no quede en el tintero, que ya estamos casi terminando, no nos podemos olvidar de que Maximín, igual que, era la 68 la que elegimos, ¿no? Sí, algo así. Sí, para que la gente para que no vamos, ya que elegimos a eso, para que vean el dibujito. El responsable de estas ilustraciones es Floro González, que es del municipio de Telde, para que no se nos olvide el ilustrador y diseñador que ha formado parte de este libro junto a Esteban, y han hecho un buen trabajo en equipo. Yo todavía no he tenido la suerte de leerlo a profundidad, pero tiene muy buena pinta y le digo. Floro es un excelente profesional de la ilustración, trabaja en Gestel, en el Ayuntamiento de Telde, y es aparte un magnífico ser humano, con el que tuve la oportunidad de hablar mucho, de conversar mucho con la interpretación que le hacíamos de las emociones. Y además también el libro está prologado por el actor Horacio Colomé y por el psiquiatra Eduardo Vera Barrios, es un psiquiatra tinerfeño, y Horacio, que es un actor reconocido en toda América, es decir, especialmente en México, también ha hecho películas en Francia, en España. Él es de Telde, Horacio, y bueno, he tenido la suerte de conocer a ambos y compartir con ellos largas tertulias, largas conversaciones muy interesantes con ambos, con los tres. Que algo enriquece, esa conversación enriquece el contenido de este libro. Sin duda alguna. Sin duda alguna, la conversación como esta que estamos teniendo nosotros nos retroalimenta, porque hay escucha, hay presencia, son factores fundamentales. Siempre se ha regido por este programa, yo siempre lo digo y ya me estarán cansados de oírme. Esto no es una entrevista, esto es una conversación entre amigos, aunque no nos conozcamos. Al final acaba siendo una conversación entre amigos, no son palabras ni preguntas escaletadas, que yo vengo con mi escaleta de preguntas. Al final es el invitado. Nunca le he dado una entrevista a ningún invitado, así que se puede estar tranquilo todo. ¡Qué bueno! Al final fluye, porque al final vienes con una idea, tienes que hablar de un contenido, pero tú lo has dicho, nos retroalimentamos. Tú me dices una cosa, me va a salir, preguntarte otra a colación a lo que tú me has dicho. Sí, y eso es lo verdaderamente importante. Fantástico. Y tener estos espacios, que no es, siempre lo decimos, no somos ni mejor ni peor que nadie, intentamos hacer lo mejor que podemos de corazón, pero siempre intentamos darle este espacio a nuestros invitados. Este espacio que quizás en otros espacios, en otros medios no se les da. Porque esto da para contar y mucho, que a veces 3, 5 minutos, 10 minutos no da. Sí. Esteban. Pues muchas gracias, profundamente agradecido por ti, hacia ti y hacia el equipo que hace posible este programa, y ha sido un honor, de verdad. Me he sentido muy a gusto. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Nos veremos pronto seguro. Muchas gracias. A ti. Chao. Y a ustedes, señoras, señores, espero hayan pasado un ratito agradable, que les demos vuelta emocionalmente a nuestro cerebro. Y sin más, les emplazo al próximo jueves. Muy buenas noches.